Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias por comenzar. Muy buenos días, Gregorio, y muy buenos días a todo el pueblo que nos oye hasta ahora. ¿Qué lectura se le puede dar a los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo? Mira, lo primero que tenemos que dejar muy claro es que quien canta victoria sobre el hambre del pueblo no está leyendo al Venezuela correctamente. Hoy en Venezuela lo que hay es hambre, hoy en Venezuela lo que hay es necesidad. Y lamentablemente el régimen ha utilizado la necesidad del pueblo, el hambre del pueblo, como un mecanismo de sometimiento a través del carnet de la patria para tratar de doblar la voluntad del elector. Tenemos algo muy claro y presente siempre. El voto de la Constitución es un voto que es libre. Y cuando hablamos de un voto libre es un voto que se tiene que dar sin ningún tipo de presión, coacción. Cuando usted llega a su centro electoral, a la puerta de su centro, y a usted le quitan el carnet de la patria, que es el instrumento que ha utilizado el gobierno para chantajear a la familia venezolana que no tiene los recursos para darle una caja de comida y le somete el voto a decirle que si no vota no le van a dar su caja de comida, ese voto no es libre. Contra ese voto, que no es un voto libre, que es un voto que está siendo coaccionado por la necesidad del pueblo, es que nosotros tenemos que luchar. Y lo importante del resultado del 15 de octubre, del resultado de estas elecciones del 10 de diciembre, que no son unas elecciones en los términos de la Constitución, no fueron unas elecciones libres, no fueron unas elecciones transparentes, no son unas elecciones que le permitan a las distintas opciones que están en Venezuela política expresarse correctamente. Nosotros tenemos que tomar las decisiones en los próximos días para darle al país la certeza en el 2018 de un camino de cambio y de esperanza para todos los venezolanos. ¿Fue correcta entonces la decisión de no ir a las elecciones del 10 de diciembre de parte de la MUD? Mira, te pongo un ejemplo. El 15 de octubre se trasladaron más de 203 centros electorales sin ninguna justificación, afectando de manera importante un porcentaje de electores. En el caso de Miranda, que fue un caso grotesco, 230.000 electores, 48 horas antes de la elección del 15 de octubre, se movieron de su centro. Qué casualidad que de esos electores, el 80% de ellos, su historial electoral es 80% a favor de las opciones del cambio. Para las elecciones del 10 de diciembre se devolvieron un poco menos de la mitad de esos centros, es decir, más de 103 centros quedaron todavía reubicados. Y adicional a eso, en el municipio Libertador, que fue uno que no fue el 15 de octubre porque no tiene gobernador a elecciones, se movieron también unos centros. Esas cosas no se pueden permitir. Esas cosas son unos abusos, son ventajismos. Es sacar ventaja, es mover las reglas de juego. En la elección del 10 de diciembre, los candidatos se inscribieron y todavía no sabían qué fecha iban a ser las elecciones. Eso no es lo que establece en la Constitución. Las elecciones de la Constitución se anuncian con 6 meses de anticipación. Se dice en tal fecha, toda la vida ha sido así en Venezuela, hasta que ellos se dieron cuenta de que en unas elecciones libres y transparentes no tienen cómo ganarlas. Y entonces se están manipulando el sistema electoral para sacar ventaja. Si tú y yo vamos a competir y tú sabes el día de la carrera y yo no lo sé, tú tienes más ventaja que yo porque tienes la capacidad de prepararte para correr. Yo tengo que correr cuando me digan cuándo es la carrera, porque no me he preparado. Eso es lo que pasa con las elecciones. Si tú no tienes certeza de la fecha, no tienes cómo planificar tu carrera electoral. Y eso es lo que hacen ellos. Nosotros lo que estamos exigiendo no es nada distinto a lo que está en la Constitución. Elecciones libres, competitivas, transparentes, que le permitan a los venezolanos, con la fuerza del voto, escoger el camino. Aquí hay dos opciones muy claras. El camino del sometimiento, del hambre, de la pobreza, de la miseria, que está muy claramente representado por el gobierno, y el camino del cambio y de la esperanza, que tenemos que nosotros darle mucha nitidez, y ahí es la parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como unidad, como alternativa democrática. Tenemos que garantizarle, ofrecerle, darle a los venezolanos en las próximas semanas una plataforma de esperanza, de cambio, de seguridad, que derrote la otra propuesta, que no es otra que seguir barranco abajo por el camino de la miseria y el hambre. ¿Se está cerca de alcanzar esas garantías que usted menciona para las próximas elecciones en 2018 en la mesa de diálogo? Bueno, fíjate tú, nosotros tenemos como venezolanos el desafío de construir el pueblo, la dirigencia, las condiciones para que la campaña, la elección
presidencial del 2018 sea una elección que valga para los venezolanos. Para eso entonces tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, ratificar un compromiso de una candidatura unitaria. Una candidatura unitaria que además surja de un proceso de primarias donde participen todas las opciones distintas al gobierno y podamos entonces tener ese líder que una Venezuela, que le dé un mensaje claro de esperanza, de cambio y sobre todo le dé la certeza a los venezolanos que hay otra manera de vivir distinta a la que hoy ofrece el gobierno. Hoy el gobierno, con mucha suerte, lo más que te puede ofrecer es una caja cada 30 días que sirve para comer una semana. Eso es lo único. De resto, lo que te puede ofrecer es miseria, es inseguridad, es desasosiego, es angustia. Veamos cómo se prepara nuestro pueblo para las Navidades. Las peores Navidades de la historia de Venezuela, producto de un régimen que ha destruido la economía, que ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos y que solo le preocupa sostenerse en el poder a costa hoy del hambre del pueblo. Haciendo un análisis ya de lo que va a ser el próximo año, los primeros meses del próximo año, con una cantidad de gobernaciones respecto a las de oposición, una diferencia tremenda, 305 alcaldías. ¿Cómo se avisora el panorama político del país para el primer semestre, por lo menos, de 2018? Mira, Gregorio, la elección presidencial es una elección distinta a una regional y una municipal. En una elección presidencial votan poco más de 14 millones de venezolanos. Esa votación, para tú ganar una elección presidencial, tú tienes que tener una mayoría evidente sobre ese universo electoral que participa. Si algo ha demostrado ellos es cuál es su peso electoral. Peso electoral que está alrededor de los 5,5 millones de votos, 5 millones. Esta elección, porque subió el municipio Libertador, lograron un poco más de votos. Ahora, el otro lado del país, que es el país mayoritario, porque si algo también tenemos que tener claro, que a pesar de que ellos ganan 20 alcaldías, que 19 alcaldías, que ganan 305, las gobernaciones, 305 alcaldías, ellos no son mayoría en Venezuela. La mayoría en Venezuela es la mayoría que quiere cambio. La mayoría en Venezuela es la mayoría que se va a expresar y para eso nos tenemos que unir. Tenemos que sacudirnos la desesperanza y tenemos que unirnos como un solo pueblo para conquistar esa nueva realidad que tiene que venir de la mano de la mayoría. Hoy, y ellos lo saben, y por eso ellos tratan de buscar someter más a nuestro pueblo a través del chantaje del hambre. Nosotros tenemos que sacudir eso, derrotar ese chantaje y unirnos y demostrar con la fuerza del pueblo, con la fuerza del cambio, esa mayoría que está en Venezuela. Nos queda un minuto. ¿Es posible la inhabilitación de los partidos políticos que no participaron en estas elecciones municipales, como lo habían anunciado? La ley, primero, votar es un derecho, abstenerse también lo es. La ley electoral es muy clara. Solamente cuando un partido deja de participar de manera consecutiva en 2 procesos nacionales, tiene que haber un proceso de validación. Ese proceso lo acabamos de culminar este año, a principios del año, los partidos, porque los partidos decidimos no participar con nuestra tarjeta, sino a través de la tarjeta de la unidad. Eso tuvo un costo, que tuvimos que ir a validar nuestros partidos. Ya nuestros partidos están validados y todavía no se ha producido, después de la validación, el primer proceso nacional, que será la elección presidencial. No hay justificación jurídica ni constitucional para decir que por nosotros haber tomado una decisión que es legítima, que es nuestro derecho como organización política, tomar la decisión de no participar en estos procesos, nosotros debemos quedar anulados. Lo que el gobierno busca, y eso no se lo vamos a permitir los venezolanos, es construir no solamente una elección a su medida, sino una oposición a su medida. La oposición en Venezuela la va a decidir el pueblo en la calle con el voto en unas primarias. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Muy buenos días para todos. Nos acompañó Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo.